Efectivamente, aquí hablamos todos, esto es Radio Latinísima y este espacio de debate político y de debate periodístico frente a frente con este servidor, Orelvis Cabrera. Recuerda que si estás en sintonía conmigo a través de la plataforma Euforia, es un gusto tremendo que me esperes de lunes a viernes a las 5 de la tarde para que puedas disfrutar de temas tan polémicos, tan interesantes como el que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre la región de Medio Oriente. Se ha hecho noticia recientemente el conflicto que ha escalado de una manera como estamos acostumbrados a ver entre Israel y Palestina, pero esta vez un conflicto bastante preocupante porque enfrentamientos donde tuvo que intervenir los Estados Unidos de Norteamérica con la orden del presidente Donald Trump para tratar de frenar el desarrollo de la bomba nuclear, ese enriquecimiento de uranio que sigue apostando el régimen de los ayatolás en Irán. Así que para eso vamos a estar conversando con un politólogo. Él es experto en Medio Oriente y también experto en terrorismo, Sami Eppel. Bienvenido aquí al espacio Frente a Frente. Profe, ¿cómo estás? Gracias, Orelvi. Un placer estar contigo en este momento importante de la historia. No, y creo que este programa va a ser una clase magistral porque usted es muy conocedor de este tema y lo que más me gusta es sabiendo que ya estás diferenciando el tema como que estamos viviendo un momento trascendental en la historia, en la balanza de poder que ahora mismo se está moviendo día tras día y que Occidente, a la cabeza de los Estados Unidos de Norteamérica, está dispuesto a mantener ese poder hegemónico. Y vamos a comenzar entonces, profe, con la primera pregunta, el papel fundamental que realmente juega Irán desde la región, en este caso Medio Oriente, y también el papel de Irán como exportador de terrorismo mundial. Gracias, Orelvi. Sí, mira, Irán ha sido desde el año 1979 cuando tomó el poder los ayatolás, en este caso el ayatolá Khomeini. Mira, Irán era un país luminoso, era un país progresista, un país que miraba al futuro, un país moderno, un aliado de los Estados Unidos, hasta un aliado militar de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Entonces llega este grupo yihadista, islamista, extremista, terrible, toma el poder de este país luminoso, este gran país que es Irán, y lo convierten en otra cosa. El Irán de hoy no es reconocible de cualquiera que haya vivido allá en años anteriores. No es reconocible. Es otra cosa. Ahora bien, ¿a qué se dedica? Apenas llega al poder el ayatollah Khomeini. ¿Qué es lo que hace él? Y ahí nos dice todo lo que tenemos que saber, lo dice él mismo en sus propias palabras, cuando él llega del exilio en París a Teherán en el año 1979, él se baja del avión que lo trae de regreso de su exilio para encargarse y dice, palabras textuales de él, dice, no importa que todo iraní muera, no importa que este país se convierta en cenizas mientras Alá triunfe. Fueron sus palabras. O sea, estamos hablando de un señor que era un genocida en potencia de su propio pueblo, que no le importaba que su país se convirtiese en ceniza, que no le importaba que todo iraní muriese. Es que son también discursos de las dictaduras de izquierda, fundamentalmente. Cuando acabas de decir esa frase que dijo el ayatolá cuando acaba de aterrizar, ¿no?, en Irán, de su exilio forzado en París, me vino a la mente también frases que repiten los dictadores de Cuba y que nosotros los cubanos crecimos con eso, que preferimos desaparecer de la faz de la tierra antes de caer en la neocolonia que fuimos en una ocasión del imperialismo yanqui. Y es que también en Medio Oriente hay como una escalada antiamericanismo y también la escalada es por lo que representa Israel para los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjate que me llama mucho la atención y quiero abordar este tema contigo para que me expliques más. Yo realmente no entiendo del tema de Medio Oriente. ¿Por qué Israel sí reconoce a todos sus vecinos? En cambio, sus vecinos ninguno reconoce a Israel. Mira, es una paradoja lo que ocurre en el Medio Oriente, en particular en la zona de Israel. ¿Por qué? Porque ya en el año 1948 se dio una guerra de independencia de Israel,
no era una independencia judía, era una independencia de Israel, porque un año antes la recién creada Naciones Unidas le había dado esa realidad y había dividido la zona entre un Estado árabe y un Estado judío. Entonces, la parte judía, que incluía árabes, decidieron, bueno, vamos, ya que tenemos este mandato de las Naciones Unidas, nos vamos a independizar. Cuando dicen que se van a independizar 5 naciones vecinas y una que no era vecina, que es Irak, atacan a Israel físicamente y prácticamente lo destruyen, porque en un momento de la guerra Israel estaba básico, porque Israel no tenía ejército, Israel era unos grupos de milicias que cuidaban las ciudades y los kibbutz. Y de pronto, entonces, estos estados con ejército ya formado llegan a Israel y dicen, bueno, a estos judíos los vamos a terminar en nada. Y resulta que los judíos no estaban dispuestos a morir otra vez como años atrás, pocos años atrás, en el Holocausto, que fueron muertos y fueron como ovejas al matadero. Entonces decidieron que iban a luchar. Eso sorprendió mucho a los partidos, más que todos los partidos religiosos de esa zona. Y entonces hubo una guerra. La gente piensa que fue una guerrita. No, no. Fue una guerra de 14 meses, hasta el año 1949, hasta agosto de 1949, cuando se firma el armisticio. ¿Y qué fue el armisticio? El armisticio es un alto el fuego. No era una frontera. Entonces se crea una frontera ficticia entre lo que Israel tenía en ese momento y lo que los países árabes tenían en el otro momento. ¿Por qué? Porque recordemos que la gente piensa, bueno, el otro lado era Palestina. No. Cuando terminó la guerra en el año 49, lo que es hoy en día, lo que se llama el West Bank, Judea y Samaria, quedó en poder de Jordania. Jordania la conquistó y hizo que todos los que estaban ahí, que hoy en día se llaman palestinos, les dio ciudadanía jordana, pasaportes, documentos, era Jordania. Y en la franja de Gaza, donde Egipto quedó como la potencia ocupante, bueno, pasó exactamente lo mismo. Entonces, no había el tema palestino, el tema era entre Jordania, Egipto e Israel. Sí, pero muy importante, en esa época existía una monarquía en Irán. Entonces, Irán tenía una visión en esa época, cuando era monarquía, después de esa guerra que usted me cuenta, que aceptaba al gobierno de Israel, que fue el segundo país después de Egipto en reconocer al Estado de Israel como tal en la región. Pero cuando triunfa la Revolución Islámica de 1979, es cuando el discurso viene en contra de los israelíes en este caso. Hay que desaparecer a Israel, el pueblo de Dios, el que se robó la tierra que no le pertenece, que nos pertenece a nosotros como religión. Yo creo que el fundamentalismo religioso como que ha encendido más la llama en cuanto al conflicto en Medio Oriente, ¿verdad? Ciertamente, Orelvis, ciertamente. Es una especie de virus mutante el que ha ocurrido con este fundamentalismo. Porque esto no ocurría antes. Como dijimos antes, había una monarquía y está bien, en esa zona no hay democracias, vamos a estar claros. O sea, hasta el día de hoy no existe en ninguno de los países del Medio Oriente, salvo Israel, no hay ninguna democracia. Y eso hay que entenderlo. Así funcionan esos países. Son países dictatoriales, son países con un régimen fuerte, son países con monarquías y en el caso de Irán es un país con un líder supremo. Imagínate, no solamente es una terrible tiranía, sino que tiene un líder supremo, algo así como un dios, o sea, más que un rey. El ayatollah ahora es Khamenei, no es el mismo Khomeini, este se llama Khamenei. Lo que él dice es la ley. O sea, entonces no hay, es el propio califato llevado a la realidad. Porque el califato, recordemos que el califato lo que lleva dentro de sí es la realización
de un gobierno y una religión unidos. Ahora bien, profe, Sí, usted me acaba de decir, por ejemplo, que en la región no hay democracia. Y yo le quiero preguntar, bueno, si no hay democracia, ¿por qué se empeña tanto Irán en proporcionarle armamento y financiamiento a los grupos terroristas como Hezbollah, como los chiitas y todas esas guerrillas que existen, que tienen respaldo también de Moscú? No podemos dejar fuera a Moscú en todo este conflicto del Medio Oriente como respaldo a esas guerrillas que llevan décadas operando en la región. sí. Mira, Irán decidió, el Irán islámico, vamos a hablar, el Irán del año 1979, como Israel había sido aliado, y aquí esto hay que recordarlo también, no solamente los Estados Unidos eran aliados de Irán antes del 79, Israel también. Es más, Ujú. el petróleo de Israel se lo mandaba a Irán. Imagínate, el proveedor de energía de Israel era Irán. Y entonces, ¿qué pasa? El ayatollah, con su radicalismo islámico extremo, odiaba a todo el mundo que trabajó o que hizo algo con la monarquía iraní. Por ejemplo, Estados Unidos e Israel. Y entonces él dijo que Estados Unidos era el gran Satán y el pequeño Satán era Israel y que ambos merecían desaparecer. Y se puso a trabajar en eso. Ahora, ¿cómo llegaba él a Israel? Dijo, bueno, hay que montar entonces un arco para tratar de rodear a Israel. Y entonces el arco incluía Irak, Siria, Líbano, después por el sur la parte de Gaza con Hamas y más al sur aún los Houthis en el Yemen. Y entonces de esta manera él estaba haciendo un círculo alrededor de Israel con el propósito de destruirlo, es decir, bueno, mientras yo construyo, y ellos del primer día empezaron con el tema de la construcción de la bomba atómica. Entonces dicen, mientras yo construyo la bomba atómica, yo voy construyendo estos centros de poder en otros países que no son Irán, pero yo los voy a utilizar. Y de esa manera, él logró dominar Irak, logró dominar Siria, lograron dominar Líbano, que todavía está ahí en el gobierno la gente de Hezbollah, logró dominar prácticamente la autoridad palestina a través de Gaza y de Hamas, y él amenazó a los países del Golfo con los Houthis. Entonces, esto se convirtió en un problema grave, no solamente para Israel, que estaba amenazado de muerte desde el primer día que llegaron los ayatolás, sino para el resto de los países que se veían como un blanco de la hegemonía que estaba tratando de ejercer los ayatolás de Irán. Claro, a mí me llama mucho la atención un tema que es noticia cuando hablamos del conflicto siempre de Medio Oriente y es el tema de las acusaciones cruzadas. Por ejemplo, Israel acusa a Irán que están financiando el terrorismo, pero que también están enriqueciendo uranio no para generar electricidad, sino también para crear esa bomba que podía desaparecer de la faz de la tierra al Estado de Israel. En cambio, por su parte, Irán acusa a Israel de ocupación militar, de crímenes de guerra. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Porque si vemos la política, si vemos las noticias de ambas partes, hay una verdad absoluta. ¿Por qué no se logra llegar a un acuerdo donde se firme esa paz que necesita el Medio Oriente, donde, por ejemplo, se levante ese bloqueo que tiene Palestina, o sea, Israel sobre Palestina? ¿Qué tiene que pasar en Medio Oriente para ver si podemos resolver este conflicto? Que lo estamos analizando en épocas actuales, pero esto viene desde la Biblia. Ciertamente. Mira, es lo que llamaríamos en inglés wishful thinking. O sea, todos queremos la paz. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere poder llevar comida a su casa, tener un buen trabajo, que los niños al colegio, progresar, etcétera? Pero para hacer la paz hace falta un socio. Tú no puedes hacer la paz tú solo. O sea, Israel no puede mañana decir, bueno, yo declaro la paz. Bueno, eso es como declarar que un país venga y declare el fin de la pobreza
Eso no es así. Hay que hacer algo. No hay socios para la paz, porque cuando surge un socio para la paz, inmediatamente lo matan los radicales. No es que no ha habido posibilidad de hacer la paz, sí ha habido posibilidades, pero el radicalismo se ha entronizado de tal manera en el Medio Oriente que hablar de la paz con Israel es casi un anatema. Sin embargo, hay que llamar la atención al hecho de que hoy en día varios países árabes, incluyendo Jordania y Egipto, además de los Emiratos, además de otros países en la zona, incluyendo Marruecos, que no está en la zona, han hecho la paz con Israel. O sea, sí se puede. No es que esto es una cosa imposible. No es imposible. Pero mientras los que estén en el poder sean radicales en sus ideas, sean antisemitas también en sus ideas, odien al occidente, odien lo que es no solamente Israel, sino odian al cristianismo también. Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer la paz? Esta gente, solamente para tener una idea, en el tema del cristianismo, por ejemplo, bueno, los cristianos hace 50 años eran buena parte del Medio Oriente. Todos los países que yo mencioné, en Siria, los monasterios más antiguos de la cristiandad están en el norte de Siria. Y ya que tocas el tema de Siria, con el derrocamiento del gobierno, del régimen de Bashar al-Assad, recientemente, ¿crees que pudiera venir derrocamiento también de Irán? Sí, sí. Lo que pasa es que ese derrocamiento lo tienen que hacer los propios iraníes. Lo que pasa es que esto es muy difícil, porque nosotros lo hemos visto en nuestra propia área, digamos, de conocimiento, que es Latinoamérica. Una vez que un régimen dictatorial se entroniza en el poder, es muy difícil sacarlo. O sea, por las buenas, no existe. No, a mí que me muestren un caso de eso y yo digo, bueno, está bien, hay un caso. No existe un caso. Entonces, allá ocurre lo mismo. El radical se dio cuenta de que una vez que él toma el poder, él se convierte en una especie de mafia que maneja todo y entonces no va a dejar que nadie se salga, digamos, del corral que ellos han armado. Ya Irán, más de 12 millones de iraníes se han ido de Irán. Ha habido una gran emigración desde el año 79. Hay grandes, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hay casi 2 millones de iraníes que viven en Estados Unidos, que ahora a lo mejor son ciudadanos americanos o son segunda generación, pero originalmente eran iraníes. Se fueron porque simplemente no había posibilidad de progreso, de libertad. La libertad no existe en esa zona. Entonces, ese es el grave problema que tenemos. ¿Cómo hacemos la paz con alguien que no cree en la paz? Porque Irán no cree en la paz. Irán cree en la muerte. Ellos glorifican la muerte. O sea, glorifican el yihadismo. Recuerden que el yihadismo es la guerra santa llevada a la realidad. El que muere en la yihad, según el mismo Corán, según ellos, el que muere en la guerra santa es un yihadi y él va al cielo 3 veces, va y viene 3 veces y la tercera vez se queda en el cielo y tiene 72 vírgenes esperándolo. Por eso es que para Occidente y para el resto del mundo, yo soy de los que cree también de que estos fundamentalistas religiosos, como dije al inicio, tener un arma nuclear sería poner en jaque no solo la región de Medio Oriente, sino también la estabilidad y la vida sobre nuestra tierra. Te quiero hacer varias preguntas más que me quedan. El tiempo se me está acabando. Te propongo tenerte en un segundo momento del espacio porque quiero hablar contigo de otros temas. Pero
quiero que me hables del estrecho de Hormuz, cómo Irán ha podido influenciar en la geopolítica internacional, diciéndole, por ejemplo, a los Estados Unidos en conversaciones quizás informales, ojo con lo que tú pretendas hacer en la región, porque yo tengo el estrecho de Hormuz que lo puedo estar sellando y crear una crisis con el combustible a nivel global. ¿Qué representa para Irán ese pedacito de mar, que es bien estrecho, por cierto? Mira, son 30 kilómetros de estrecho. Por ahí pasa el 30% del petróleo del mundo. Petróleo y el gas. O sea, estamos hablando del 30% de la energía del mundo. Pasa por ahí. Entonces, obviamente, es un sitio estratégico. Ahora, ¿quién fue el que se opuso? No solamente Estados Unidos a esto. El primero que se opuso, y aquí entra China y Rusia, que no lo hemos tocado, porque China y Rusia hicieron tratados con Irán de defensa y todo. Y sin embargo, cuando empezó este conflicto, no entraron. ¿Por qué China no dice nada? Porque China le dice a Irán, dice, cuidado si cierra el estrecho de Hormuz, porque yo recibo el 30% de mi energía de ahí, del Medio Oriente. No solamente de los otros países árabes, de Qatar, los Emiratos, Arabia Saudita, no, también de Kuwait y de Irán. Irán, a pesar de que tiene sanciones impuestas, todavía exporta, puede producir hasta más de 3 millones de barriles, pero con las sanciones exporta solamente 1.3 millones de barriles diarios. ¿A quién le manda 1 millón de barriles diarios? A China. Entonces China le dijo, ya va un momentico, tú puedes tener una guerra allá, a mí no me dejes sin petróleo. Entonces, geopolíticamente, el estrecho de Hormuz era importante, pero se le negó a Irán la posibilidad de hacer lo que ellos querían hacer. Los barcos de Irán zarparon de los puertos iraníes con minas marinas para minar el estrecho de Hormuz, para que nadie pudiese circular, porque eso se iba a convertir en un campo minado y eso iba a crear una crisis mundial. Y por eso es que mucha gente decía, bueno, es que viene una guerra mundial porque van a cerrar el estrecho de Hormuz, Irán va a hacer esto y va a hacer lo otro, China va a entrar, Rusia va a entrar. No, resulta que ni China ni Rusia entraron. Rusia primero está, a pesar de que Rusia hizo en enero de este año, hizo un tratado de defensa mutua con Irán. ¿Pero qué pasó? Bueno, Rusia está ocupada en Ucrania. Entonces, Rusia no tiene capacidad para ayudarlos. Y el mismo tema con Siria. Rusia perdió las bases que tenía en el norte de Siria, que era el puerto de Latakia, el único puerto en el Mediterráneo que tenía Rusia. Lo perdió. Entonces, ha habido un cambio, yo diría que tectónico, en la estrategia regional y mundial de lo que está pasando. Y entonces, es muy interesante el tema que estás tocando, Orelvis, porque no podemos estar claros en dónde esto va a terminar. Lo que sí podemos estar claros en cuáles ya son las consecuencias de ahora. Las consecuencias de ahora es que ese famoso eje del mal, del que se había hablado mucho. Bueno, aquí tenemos a Rusia con China, Irán en la mitad, los tres aliados, el eje del mal. Profe, quiero hacerle una preguntita porque con esto que hemos visto del conflicto que estuvo a punto de desarrollarse y terminar en males peores, es la realidad. Cuando entró Estados Unidos, el mundo entero dijo, wow, aquí puede ocurrir una guerra o la tercera guerra mundial puede desatarse, o un conflicto muy escalado puede desatarse. Y yo te quiero hacer la pregunta ya para ir cerrando y quiero que me contestes en un minuto para cerrar la primera parte del espacio. Según su visión, su análisis como conocedor de la región, ¿Estados Unidos tiene alguna estrategia clara para realmente frenar a Irán? Sí, por primera vez hay una estrategia clara. La estrategia fue, primero, no se le permite a Irán tener una bomba nuclear. Porque imagínate cómo vas a manejar tú un régimen inestable, un régimen terrorista, un régimen que exporta y que dice que cuando tenga la bomba atómica la va a usar. Entonces, ¿cómo tú le vas a permitir a alguien así
tener la bomba atómica. Entonces, ahí sí vendría la Tercera Guerra Mundial. Ahí sí vendría un conflicto nuclear. Entonces, la estrategia americana en ese aspecto es súper clara. Irán no tiene una bomba nuclear. Lo que le falta a la estrategia americana ahora es la parte misilística de Irán. Porque Irán, paralelamente a desarrollar la bomba nuclear, estaba desarrollando su capacidad misilística, que ya la vimos cómo funcionó. Y tenían la capacidad, y a lo mejor todavía tienen, no sabemos, de producir 300 misiles intercontinentales al año. 300. Estamos hablando de que le da 5 años y van a producir 15.000, 10.000 misiles balísticos intercontinentales. No, y mirando ese punto y ese dato, recordemos que cada vez que los ayatolas se concentran en plazas, en Teherán, por ejemplo, o en reuniones donde está la cúpula del poder, no podemos olvidar que siempre hay un coro general de todos: muerte a los Estados Unidos de Norteamérica. No es solo Israel quien tiene que preocuparse por el desarrollo armamentístico de Irán, ni mucho menos por el desarrollo del enriquecimiento de uranio para tratar de tener en sus manos esa bomba atómica que lamentablemente muchos países del mundo la tienen y que puede poner en jaque a la humanidad y desaparecer de la faz de la Tierra a toda una especie. Hoy, en esta primera parte del programa, estuvimos conversando con Sami Eppel, politólogo, experto en Medio Oriente y, por supuesto, experto en terrorismo. Gracias por estar con nosotros. Recuerde que nos puede sintonizar en Euforia a través de la aplicación de Latinísima. Descárguela. Nos puede ver también por Fire TV, YouTube. Tenemos una aplicación y un sitio web que se llama latinísima.net. Nos puede buscar también en Instagram. Ahí estamos ya activos a través del muro. Un tema importantísimo y de interés público y de interés para mucha gente que vive en esta parte del mundo y que no conoce realmente cómo funciona el régimen de los ayatolá. Por la sintonía, gracias. Yo regreso con otro momento para que usted siga conociendo sobre lo que realmente representa este conflicto de Medio Oriente para nuestra región y para el mundo. Gracias por estar.